jamendo.com. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir qué es la célula. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Y bueno, esto que veis es mi mayor pesadilla. Llegar a una clase y decir, voy a empezar otra vez a contar la célula y que los alumnos reaccionen como esta estampida. Pero creo que esta vez no tendréis razón para esto, porque en el vídeo de hoy vais a descubrir un orgánulo nuevo. Vamos a comenzar. Como consecuencia de la actividad del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi, se forman distintas vesículas, es decir, pequeños sacos membranosos de forma globular, en los que se almacenan distintos tipos de sustancias. Dependiendo del contenido, pues podemos encontrarnos con tres orgánulos que morfológicamente son muy parecidos, pero que cambian en su contenido y función, y que son las vacuolas, los lisosomas y los peroxisomas, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar considerando las vacuolas. Como os he dicho, las vacuolas son orgánulos membranosos con forma globular, más o menos grandes, porque en realidad son vesículas, pero mucho más grandes, porque se fusionan varias vesículas y entonces la suma termina formando una vacuola. Están originadas a partir de vesículas o del retículo endoplasmático, o del aparato de Golgi, o directamente vesículas de las que se forman por endocitosis. Y una cuestión que sí que me gustaría aclarar. Muchas veces se dice, y aparece en los libros de texto, que las vacuolas son orgánulos vegetales y que los animales no las tienen. Y eso no es cierto. Es cierto que las vacuolas de los vegetales son más grandes. Es cierto que las vacuolas son más frecuentes en las células vegetales. Pero también pueden aparecer en las células animales. Y de hecho, en los libros donde ponen, hay libros en donde dicen las vacuolas son orgánulos vegetales y unas líneas más abajo ponen un ejemplo de una vacuola que aparece en los protozoos, que son células de tipo animal. Entonces, bueno, de hecho, luego os hablaré de este tipo de vacuolas, que son un tipo de vacuolas especiales. Respecto a las funciones, bueno, la función genérica es eso, almacenar sustancia. ¿Qué se puede almacenar? Bueno, pues se puede almacenar agua, por ejemplo, en las células vegetales, y esto está relacionado con la turgencia de las células vegetales. Se pueden almacenar sustancias de reserva, almidón, por ejemplo, o grasas no, porque al ser hidrofóbicas esas se almacenan en forma de inclusiones. Se pueden almacenar sustancias específicas, pigmentos, por ejemplo, como los antocianos, o productos de desecho. Tened en cuenta que los vegetales, al no tener aparato excretor, ni ningún sistema excretor así desarrollado, muchas veces lo que hacen es almacenar las sustancias de desecho en vacuolas. Y finalmente hay un tipo de vacuolas muy concretas que se dedican a almacenar temporalmente agua y expulsarla fuera, y se llaman vacuolas pulsátiles. Este tipo de vacuolas las presentan los protozoos, como el paramecio que estáis viendo. El orgánulo que veis con forma estrellada no es más que una vacuola, que se llena de agua y una vez que está repleta, la expulsa fuera.
increíble, hoy estamos de estreno. Estrenamos un nuevo orgánulo que no conocía y bueno, por el precio de uno os doy dos, los peroxisomas y los glioxisomas. Eh, Son orgánulos muy parecidos, de hecho son prácticamente lo mismo. Es más, se parecen mucho a los lisosomas que vamos a ver después en las células animales. La única diferencia es el tipo de enzimas que presentan. Los peroxisomas tienen un grupo de enzimas que se llaman oxidasas. Por ejemplo, estas que veis en la pantalla. D-aminoácido oxidasa, urato oxidasa y catalasa. Estas enzimas lo que hacen es oxidar sustancias para inactivarlas. Motivo por el cual son orgánulos muy presentes tanto en el riñón como en el hígado, que son los principales órganos que se encargan de eliminar sustancias tóxicas, por ejemplo, fármacos. Bueno, la, los dos tipos de enzimas, las oxidases y la catalasa es un tipo de oxidasa pero particular, van a realizar los dos tipos de reacciones que podéis ver en estas ecuaciones. Las reacciones oxidativas son reacciones oxidativas normales, es decir, un sustrato reducido, es decir, enriquecido en hidrógeno, reacciona con oxígeno y entonces forma H2O2, es decir, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que es un producto tóxico, altamente tóxico, que hay que eliminar. Y por eso tiene que participar también la catalasa. La catalasa lo que hace es combinar el peróxido de hidrógeno con cualquier otra sustancia, por ejemplo etanol, y produce agua normal y oxida el etanol a acetaldehído. O otra versión de la catalasa directamente elimina una molécula de agua, de oxígeno, y a partir del agua oxigenada produce agua normal y corriente. De modo que este es el papel que tienen los peroxisomas, eliminar sustancias tóxicas. Se piensa que fueron orgánulos previos a la aparición de las mitocondrias y que en realidad, como en esos momentos las células no estaban perfectamente adaptadas a un ambiente con oxígeno, lo que hacían era utilizar el oxígeno para eliminarlo realmente de la célula y que no se acumulara. Respecto a los glioxisomas, pues son la versión vegetal de los peroxisomas. Una de las cosas que hacen es transformar ácidos grasos en glúcidos, que es un aspecto muy importante durante la germinación. Es una fase crítica en la que los embriones consiguen obtener materias primas y energía a partir de depósitos grasos en las reservas de las semillas. Así que bueno, enhorabuena por el estreno. Espero que os hayan gustado estos dos orgánulos nuevos. Los lisosomas, como os he dicho antes, tienen el mismo aspecto que los gliosisomas o que los peroxisomas, y lo único que tienen diferente pues es el contenido. En lugar de oxidasas, tienen un grupo de enzimas digestivas que se llaman hidrolasas ácidas. Bueno, en la imagen podéis ver, hay hidrolasas para todo tipo de sustancias. Nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. Es decir, son capaces de digerir cualquier tipo de biomolécula. Una cuestión importante sobre el funcionamiento de los lisosomas. Fijaos que el contenido que tienen es terriblemente peligroso, porque pueden destruir cualquier tipo de biomolécula, empezando por el propio lisosoma. Si rompieran el lisosoma, destruirían poco a poco la célula, es decir, se la autocomerían. ¿Cómo se aseguran de que esto no ocurre? Bueno, pues el pH del citoplasma es un pH neutro, próximo a 7,2 en el citosol. El pH interno de los lisosomas es un pH 7,2 también. Para que estas hidrolasas puedan funcionar, tiene que bajar a 5.
es decir, tiene que acidificarse. Y para ello se tienen que bombear protones en contra del gradiente desde el citosol hacia el interior del lisosoma. Y de eso se encargan unas proteínas especiales en la membrana, unas bombas de protones que hacen justamente eso. Gastando ATP, comienzan a bombear protones desde el citosol hacia el interior del lisosoma y de esta manera consiguen activar las hidrolasas. Pero mientras el lisosoma está inactivo, el pH se va a mantener neutro, justamente para que las hidrolasas no puedan funcionar. Se suelen considerar dos tipos de lisosomas que en realidad son un único tipo, pero en dos estados. Los lisosomas inactivos, es decir, esos lisosomas que tienen desactivadas las hidrolasas ácidas, reciben el nombre de lisosomas primarios. Los lisosomas ya activos son los lisosomas secundarios, que se unen o bien a vesículas que contienen partículas alimenticias o células que se han fagocitado, y entonces se van a formar vacuolas digestivas, o a veces lo que se va a digerir es un propio orgánulo de la célula, y entonces lo que se forma es una vacuola autofágica. Vamos a recapitular en este esquema todas las posibilidades que hay de unión del lisosoma. Los lisosomas vienen a ser el estómago de la célula, es decir, van a encargarse de digerir sustancias y de destruirlas realmente. ¿Qué tipo de sustancias pueden destruir? Bueno, pues por una parte, imaginaos que por un proceso de fagocitosis una célula pues ingiere otra célula, por ejemplo una bacteria. La vesícula que se forma recibe el nombre de fagosoma. Ese fagosoma se une al lisosoma primario y entonces será digerido. Los restos que no se puedan reciclar se expulsarán fuera de la célula. Esa es la primera vía de utilización de los lisosomas. Otra posibilidad, que entren partículas por endocitosis. Las vesículas que se forman reciben el nombre de endosomas. Se van uniendo distintos endosomas hasta formar un endosoma de gran tamaño. Ese endosoma se une con el lisosoma, se producirá la digestión y lo mismo. Lo que se pueda reutilizar se reutiliza y el resto se elimina. Pero a veces también ocurre que sacos del retículo endoplasmático recubren orgánulos viejos, por ejemplo mitocondrias que se quieren eliminar para reciclarlas, y entonces lo que se origina es un autofagosoma. El autofagosoma se une al lisosoma y lo mismo, se digieren todos sus componentes, lo que se pueda reutilizar, reciclar, se reciclará, y lo que no, se expulsa al exterior. Vamos a recapitular el funcionamiento de los lisosomas con la siguiente animación. Los lisosomas son vesículas membranosas que contienen enzimas hidrolíticas. Estas enzimas digieren partículas tomadas por la célula por fagocitosis u orgánulos viejos como mitocondrias. Las enzimas hidrolíticas, que degradan proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos, se forman en el retículo endoplasmático y luego son transportadas al aparato de Golgi por vesículas de transporte. Los lisosomas se forman en el aparato de Golgi. Cuando las partículas como virus, bacterias son ingeridas por fagocitosis, el lisosoma se fusiona con esas partículas formando un fagosoma y liberando las enzimas hidrolíticas. Los lisosomas también se fusionan con organelos defectuosos, como mitocondrias, cuyo resultado es la destrucción y reciclado de dichas estructuras. Y para terminar el vídeo, simplemente citaros dos ejemplos especiales de lisosomas, que son el acrosoma, que tienen los espermatozoides,
y que el año pasado veríais que participa en el proceso de fecundación. El acrosoma es un lisosoma especial que tienen los espermatozoides en la cabeza y que se encarga de digerir la corona radiata, bueno, sobre todo la membrana pelúcida, para permitir la llegada del espermatozoide al óvulo. El otro es un lisosoma de origen vegetal que recibe el nombre de capa de aleurona o aleurona, sin más. Las enzimas hidrolíticas de la capa de aleurona son las que ponen en marcha la digestión de las sustancias de reserva que contiene la semilla y por lo tanto se utilizan durante los primeros pasos de la germinación de la semilla. Bueno, pues nada más. Hemos terminado una nueva clase flipada, de modo que me despido hasta el siguiente vídeo y como siempre espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil. Hasta el próximo vídeo.